punto, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles en Telediario en esta emisión central. Estefanía, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Jueves 11 de julio le presentamos las noticias más destacadas hasta esta hora. A continuación, con los titulares. Bienvenidos. Autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, instan a la justicia a que cumpla con la reversión inmediata de las frecuencias de Canal 11 en Quito, de propiedad del empresario mexicano Ángel González. Al momento, en Guayaquil, Canal 11 está fuera del aire. Los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron demandados penalmente en Fiscalía, supuestamente por incumplir sentencia de autoridad competente. La gira presidencial por Europa continúa en Francia. En su encuentro con su homólogo Emmanuel Macron, el presidente Lenín Moreno abordó temas de comercio, cultura y turismo. Y Ecuador percibirá fondos de la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades para la Transparencia. Los recursos se destinarán al fortalecimiento de proyectos estatales de movilidad sostenible. En lo internacional, el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia ratificó que en Venezuela se practican torturas. Y en los deportes, nuevo reto tricolor. La selección sub-17 ya tiene rivales para el Mundial de la categoría. Ecuador integra el Grupo B junto a Nigeria, Hungría y Australia. La Copa se disputará en octubre. Brasil es la sede. La información en detalle. Como un desastre calificó el viceministro de Ambiente Michael Castañeda a lo que se encontró en Buenos Aires, provincia de Imbabura, luego de los primeros operativos contra la minería ilegal. Habló de daño ambiental. Se preparan estudios a fin de determinar con exactitud lo ocurrido en el suelo, las aguas y el aire en esa zona del país. Para el viceministro de Ambiente, Michael Castañeda, la afectación por la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, Imbabura, configura un daño ambiental. Es un desastre con condiciones totalmente antitécnicas. Entonces existe un daño tremendo, una contaminación tremenda, un impacto severo. El funcionario explicó este jueves en Primera Impresión los primeros resultados de lo que encontraron técnicos que ingresaron a la zona luego de la intervención de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estableció similitudes con los daños ocurridos años atrás en Nambija, Zamora Chinchipe. Habló de daños irreversibles allí. El daño en los taludes, la afectación en el suelo, en el aire y en los cuerpos de agua. La utilización de químicos, las condiciones infrahumanas, los temas de inseguridad, de insalubridad, porque la minería ilegal no tiene normas. Castañeda dijo que se programa un muestreo de suelos, agua y aire, a fin de determinar con exactitud el daño y proceder más adelante con la reparación y la restauración ambiental. No podemos permitir que personas que no tengan conocimiento, que no cumplan, que no estén en el marco de la ley, puedan intervenir en un área que es propiedad del Estado ecuatoriano. Advirtió que sí será posible una reparación ambiental. Sin embargo, adelantó que será necesario también ver la disponibilidad de recursos económicos para el efecto. Por ahora se busca adelantar las investigaciones para establecer responsabilidades entre las personas que fueron detenidas durante los operativos realizados la semana pasada. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Policías y militares brindan seguridad en la zona de Monte Olivo en la provincia del Carchi con la finalidad de evitar el ingreso de mineros ilegales a la zona. En el lugar los controles son permanentes. Mediante una coordinación institucional entre los Ministerios del Interior, Defensa y Gobernación del Carchi, se dispuso la presencia de efectivos de Fuerzas Armadas y servidores policiales del Grupo de Operaciones de Especiales GOE en las parroquias de San Rafael y Monte Olivo en el Cantón Bolívar para fortalecer los controles de seguridad ciudadana que eviten el ingreso de personas extrañas a realizar actividades de minería ilegal en la zona. No ceder ni un milímetro para que puedan ellos acceder, los mineros ilegales, a estas jurisdicciones. Nos encontramos en el sector de Monte Olivo y San Rafael realizando los controles CAMES que le nominamos nosotros. La
La población no quiere que pase lo que sucedió en la parroquia de Buenos Aires del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. La comunidad está organizada, tanto en Monte Olivo como en San Rafael, tenemos controles. Nos encontramos unidos para proteger nuestra naturaleza. Además, la mayor preocupación de todas es que con los trabajos de la minería ilegal se afecte el canal de agua que riega 1.300 hectáreas productivas. No obstante, la presencia militar y policial le permitió al gobierno provincial del Carchi desembolsar cerca de $800.000 para un proyecto de riego en Monte Olivo. Nosotros dependemos de la agricultura en el 100%. Vamos a estar buscando mecanismos para evitar que sean afectadas nuestras fuentes de agua. En Carchi se entregaron 19 concesiones mineras para actividades de exploración inicial. Entre tanto, la fuerza pública hace presencia en las minas de El Cielito en el cantón Mira y en Monte Olivo en el cantón Bolívar. Lucy Jiménez, Medios Públicos. La computadora del asistente Pamela Martínez, ex asesora presidencial, contenía el archivo original que develaría la estructura para recibir y coordinar las presuntas entregas de dinero de empresas nacionales y multinacionales para las campañas de Alianza País entre 2012 y 2016. La información es parte del expediente que maneja la Fiscalía. Se tratan de documentos encontrados en la computadora de Laura Terán, ex asistente de Pamela Martínez, tras el allanamiento efectuado a las oficinas administrativas de la Presidencia de la República el pasado 27 de mayo. Son más de 60.000 páginas distribuidas en 3.148 archivos, entre lo que se devela el presunto manejo de los recursos que recibía Alianza País de empresas nacionales y multinacionales. Se tratan de archivos ordenados con códigos que identifican a las empresas aportantes, el presunto cruce de facturas, así como el destino de dichos recursos. En la información, Terán maneja los cambios de sus registros con nombres como Verde Inicial, Victoria Andrade Listado, Victoria 2, 3, hasta llegar al Verde Final. Con esto también se ratificaría la tesis de la Fiscalía sobre cómo funcionaba la presunta estructura para gestionar y recaudar fondos. Terán codifica a los líderes, quienes supuestamente daban las autorizaciones. Es así que el ex vicepresidente Jorge Glass era L1, la ex ministra María de los Ángeles Duarte L2 y Walter Solís tenía el código L3, mientras quienes operaban como coordinadores eran Olga Muentes, OM, con el código C1, quien fue asesora de Jorge Glass. María Augusta Enríquez, mano derecha de Vinicio Alvarado, era codificada con C2 y la ex asesora presidencial Pamela Martínez C3. Terán además asignó códigos para referirse al entonces presidente Rafael Correa como A1 y como A2 al ex vicepresidente Jorge Glass. Además se detalla la codificación de las empresas presuntamente aportantes. Por ejemplo, la empresa Hidalgo B1, B7 para la constructora Odebrecht, B11 para Tomislav Topic de Telconet, así para 18 compañías y sus representantes. De las cifras anotadas del entonces movimiento político, se habría recaudado $6.7 millones en efectivo y por cruce de facturas 8.7 millones. En total, entre 2012 y 2016, se habría manejado más de $15.4 millones. Los detalles de las empresas aportantes y a quienes se destinaban los recursos se los presentaremos en una próxima entrega. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en otros temas, 2 de las 13 comisiones legislativas siguen sin poder sesionar de forma regular. En una de ellas se solicitará la participación del presidente de la Asamblea Nacional como mediador. Tras la incidentada sesión de este miércoles en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, donde se pidió la renuncia de la presidenta María José Carrión, hay un llamado de los dos lados a deponer actitudes. Que hay que deponer actitudes personales para poder nosotros emprender una actitud común. Hay una vía que debe ser el diálogo y deben de ponerse actitudes. Sin embargo, a simple vista no existe esa posibilidad, pues el oficialismo respalda a Carrión, quien fue elegida en el Pleno el pasado 18 de junio. Que esto el día de hoy está en discusión, disculpen, es politiquería. En tanto que la oposición conformada por el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Roberto Gómez de Creo cuestionan dicha designación, pues advierten fue ilegal lo actuado por el CAL en sesión del domingo 26 de mayo. Ese nombre no genera consensos, porque no hay el apoyo por parte de legisladores de la bancada social cristiana, de Creo, de la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta cuál ha sido su papel en la Comisión de Fiscalización.
Ante este escenario de entrampamiento en el que ha caído la comisión, Carrión ha solicitado al presidente de la Asamblea que intervenga. Esperemos que sea la próxima semana, lo antes posible. La presidenta de la comisión ayer mismo sé que se trasladó a hablar con el presidente para poder llegar a acuerdos. Quienes resisten a la actual dirección de esta sala dan sus razones por las que no deponen su posición. Legitimarla sería estar de acuerdo con el atropello de la Constitución y con el haber atropellado las propias competencias de la Asamblea Nacional. En las mismas condiciones se encuentra la Comisión de Gobiernos Autónomos liderada por Héctor Yepes de Creo. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Y les contamos, los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron denunciados penalmente por supuesta violación del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al incumplimiento de sentencia de autoridad competente. Los asambleístas Raúl Tello y Janine Cruz y dirigentes de la agrupación política Unidad Popular dijeron que el Consejo de Participación Ciudadana no puede hacer ningún tipo de revisión a lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. La mira no apunta solo desde el plano político, ahora va desde lo judicial. Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, cree que los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana se extralimitaron al querer revisar lo actuado por el Consejo Transitorio en la conformación de la Corte Constitucional. Y esa extralimitación, a su juicio, cae en un delito, dijo. Y como es un hecho consumado, notorio y público, debería de pasar de manera directa a instrucción fiscal. La asambleísta del movimiento Creo, Janine Cruz, hizo la misma diligencia en la Fiscalía. Reiteró que lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está blindado por un dictamen de la Corte Constitucional. La única posibilidad es esta causal para poderlos destituir, en este caso, de sus cargos. Misma demanda la interpusieron dirigentes de la agrupación política Unidad Popular. En respuesta, uno de los consejeros denunciados, Walter Gómez, dijo que no hay tal, que nada es como se cree ni como se piensa. En ningún momento nosotros dijimos de que vamos a sacar a los jueces de la Corte Constitucional o sacar a cualquier otra autoridad. El presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, no anticipó criterio. Yo no puedo responder por algo que no he sido notificado. No he sido notificado, no lo sé. A criterio de Tuárez, las acciones de juicio político y ahora estas demandas penales son una retaliación lideradas en la Asamblea por el movimiento Creo por denuncias que reposan en este organismo en contra del líder de esa agrupación política, Guillermo Lazo. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y en este mismo tema, 4 consejeros de Participación Ciudadana habrían incurrido en desacato al aprobar la conformación de una comisión que analice la designación de los jueces de la Corte Constitucional, lo que podría acarrear en sanciones. La Corte Constitucional fue extremadamente clara al pronunciarse respecto de las competencias del Consejo Transitorio y aquellas competencias que eran excepcionales, que le pertenecían excepcionalmente al transitorio. Lo que ha hecho el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana es cruzar esa línea, es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponden y que implicarían desacatar una sentencia expresa. Eso tiene consecuencias legales. Entiendo que se han presentado, se van a presentar esta mañana algunas demandas penales porque se trata de un delito el desacato, y entiendo también que la Asamblea Nacional ha considerado que este tema conformaría una nueva causal de juicio político, ya no para 2, sino para 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que conozco hasta ahora. Y mientras tanto, los vocales electorales Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero apelaron a la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral que determinó el pago de una multa a cada uno de cerca de $8.000 por las decisiones adoptadas en la Junta Provincial Electoral de Los Ríos. En las últimas horas, el Tribunal Contencioso Electoral también recibió la apelación de quien interpuso la acción de queja, Jenny Viviana Domínguez, ex candidata a la alcaldía de Mocache en la provincia de Los Ríos, quien en el documento expresa no estar de acuerdo con el dictamen del máximo organismo en jurisdicción electoral y pide la destitución de la presidenta y los 2 consejeros del CNE. Presentado ya la apelación, esperemos que dentro de los plazos previstos el Tribunal Contencioso Electoral lo revise y se pronuncie. Es una posible sanción, o la sanción que se emite es por una decisión administrativa que sobre la resolución del Pleno en el caso de Los Ríos. Se argumentó situaciones de procedimiento del Consejo Electoral y también de la Constitución de la República.
13:15. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno se reunió con su par francés Emmanuel Macron. Entre los temas que abordaron están el incremento de inversiones y se insistió en la exención de la visa Schengen para abrir nuevas oportunidades en las relaciones comerciales, culturales y turísticas. Este jueves 11 de julio, el presidente Lenín Moreno fue recibido con honores en el Palacio del Elíseo por su par francés Emmanuel Macron. Desde su cuenta de Twitter, Moreno dijo que fue un cálido recibimiento y acotó: el progreso y bienestar de nuestros pueblos lo siguen trazando los fuertes lazos económicos, comerciales, culturales y de cooperación que nos unen. Enseguida, las autoridades ecuatorianas que acompañan al primer mandatario intercambiaron criterios con el ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, el embajador de Francia en Ecuador, el jefe del gabinete del presidente, entre otras dignidades. Sobre el encuentro, desde Francia se comunicó que a través de la Agencia de Desarrollo de Francia se ha comprometido más de 643 millones de dólares, mientras que durante las conversaciones se hizo una proyección del incremento de las inversiones francesas en proyectos productivos y de desarrollo en Ecuador. Además, el primer mandatario destacó la importancia del apoyo del país europeo en la exoneración del visado Schengen para los ecuatorianos, con el fin de abrir nuevas oportunidades a los inversores y potenciar los flujos turísticos. También se tocaron temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico y no dejaron pasar la situación de Venezuela, sobre la cual ambos mandatarios manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria y migratoria. Dentro de su agenda, el presidente ecuatoriano sostuvo este jueves, junto a su delegación, una reunión con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y Ecuador percibirá fondos de la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades para la Transparencia, creado tras la suscripción del denominado Acuerdo de París sobre Cambio Climático, cuyos recursos se destinarán al fortalecimiento de proyectos estatales de movilidad sostenible. Así lo informó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la ciudad de Guayaquil. Les tenemos un informe. Buenas tardes. La noticia fue confirmada este jueves por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, tras un diálogo de alto nivel que mantuvo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno con su similar de Francia, Emmanuel Macron. Es que ha logrado comprometer al gobierno francés, en la persona de su presidente Emmanuel Macron, para que incremente el apoyo a este tipo de iniciativas de movilidad eléctrica de los fondos del Acuerdo de París. Hay más de 100.000 millones de dólares en los fondos del Acuerdo de París, fondos para iniciativas de cambio climático. Hoy permitirá darle mayor velocidad y mejores condiciones a este proceso de conversión de flota de combustible fósil eléctrico. Bien, una noticia que se dio en el marco de la suscripción de un convenio de cooperación público-privada entre la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil y la empresa BYD para la construcción y operación de una electrolinera, la primera del país y la segunda más grande de Latinoamérica. Por el cual el esfuerzo de la empresa privada, el del gobierno nacional y el del gobierno local, Alcaldía de Guayaquil, se concretará a partir de la firma de hoy en 90 días la primera electrolinera del país. BYD va a invertir, esta es una inversión netamente privada, va a invertir en los cargadores, va a invertir en estas instalaciones, estamos hablando de una inversión de $600.000. Vale recalcar que la edificación se construirá sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados en el Parque Samanes de Guayaquil y contará con 20 cargadores para buses y vehículos livianos y además una potencia de 1 megavatio. Adicionalmente, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, hizo extensivas otras exoneraciones y también incentivos para los propietarios de buses y taxis que deseen someterse a un proceso de reconversión de flota. Nuestra aspiración es ir cambiando por años 100 taxis, reemplazando 100 taxis con el incentivo de $4.000 y 30 buses, reemplazándolos con el incentivo de $15.000 también. Vale recalcar que actualmente en Ecuador circulan cerca de 441 vehículos eléctricos. Hasta aquí el informe. Gracias a César Eduarte por su reporte y mucha atención a esta noticia. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, negó que la reforma tributaria que prepara el gobierno contemple un incremento del impuesto al valor agregado IVA. Aseguró que dicha normativa aún se elabora recogiendo diversas sugerencias antes de que sea presentada al Ejecutivo para su análisis. Está una reforma tributaria que está en construcción. Yo
Creo que lo más prudente en este momento es esperar a que esa reforma tributaria esté definida ya con las más altas autoridades. Está este momento, yo diría que un poco más del 85-90% para presentarla al señor presidente de la República. Es él quien tiene que revisar esto. Básicamente lo que hemos hecho es revisar conceptos para facilitarle la vida al ciudadano. Como les digo, no quiero anticipar porque esto finalmente tiene que validarlo el señor presidente de la República, pero hay muchos trámites, hay mucha carga que al final del día le terminan costando más al ciudadano, sobre todo al microempresario, al pequeño empresario y a la autoridad tributaria en la administración. Y este jueves las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones instaron a la justicia a que cumpla con la reversión inmediata de las frecuencias de propiedad del empresario mexicano Ángel González, Canal 11 RTS en Quito y TVC en Guayaquil, que ya se encuentra fuera del aire. Con base en el informe de auditoría emitido por la Contraloría General del Estado, número DNA 425 del 22 de junio de 2018, respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias otorgadas de forma irregular al grupo del mexicano Ángel González, quien concentra 3 canales de televisión, 11 radios y un medio impreso en Ecuador. Este jueves, autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones instaron a la justicia a que cumpla con la reversión inmediata de las frecuencias Canal 11 RTS en Quito y TVC en Guayaquil, emitida el 2 de julio. Este procedimiento lastimosamente ha sido interferido por la justicia. En Guayaquil se ha concedido un derecho a la empresa para que pueda legalmente dar sus versiones respecto a las frecuencias que fueron otorgadas. Instamos a la justicia y personalmente como ministro de Telecomunicaciones insto a la justicia a que tome las validaciones técnicas argumentadas por el Arcotel para el retiro de las frecuencias. Según afirmaron las autoridades, la señal de Canal 11 TVC en Guayaquil ya se encuentra fuera del aire. Sin embargo, el grupo del mexicano Ángel González presentó 2 acciones de protección para evitar la reversión de las frecuencias. Ambos recursos serán resueltos el próximo 22 de julio. Las empresas interponen varios recursos, unos a nivel de la justicia con acciones de protección, que una de ellas ha sido concedida para la repetidora de Canal 11 acá en Quito, y la otra que estamos aún a la espera de que sea debidamente calificada y se pronuncie el juez acá en Quito, que corresponde a la temporal de Canal 11 en Guayaquil. El Canal 11 en Guayaquil está fuera del aire. En un plazo máximo de 30 días, la justicia tendrá que resolver las acciones de protección presentadas por el grupo del mexicano Ángel González para evitar la reversión de las frecuencias de Canal 11 RTS en Quito y TVC en Guayaquil. Santiago Tello, Medios Públicos. 13 horas con 23 minutos, momento de nuestra primera pausa. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como @telediarioes. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Aquí también actualizamos información para ustedes. Volvemos luego de la pausa con más noticias. Una nueva era. Soy responsabilidad ambiental, sustentable y transparente como el agua. Soy educación, salud y beneficios para la sociedad. Soy diversidad cultural que se fortalece cada día. Soy compromiso social. Genero nuevas fuentes de empleo directo e indirecto. Aporto millones en inversiones e impuestos para el país. Soy tecnología, transferencia de conocimiento e innovación. Soy Mirador, un proyecto minero referente en el Ecuador, una mina de clase mundial, hermosa.
hermosa como un jardín. Soy el desarrollo, impulsado por EXA, una empresa pionera en la minería responsable. Somos juntos la nueva era del cobre. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. El mundo está lleno de personas que brillan con luz propia. De historias que merecen ser escuchadas. Yo nací con el arte. Ejemplos de tenacidad, lucha y humildad. Esto es una medalla al valor. Hay gente que se envicia en el dolor y yo quiero decir, hey, la vida es hermosa. Con luz propia. Todos los domingos 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático como tú. Seguimos con más noticias en su telediario y para el ciclo escolar 2019-2020 se reimprimirán los libros escolares que se utilizaban, pero tendrán ajustes en el contenido referente a la ideologización. Los módulos pedagógicos que se buscaba implementar para el nuevo año escolar quedarán como aporte de forma digital. La impresión de módulos pedagógicos que había previsto el exministro de Educación Milton Luna se suspendió. La decisión fue anunciada por la actual ministra de esta cartera de Estado, Montserrat Krimer. El tiempo también es un factor que jugó en contra. Por tal razón, los textos escolares que se han utilizado hasta el momento serán reimpresos, pero tendrán ajustes. Y en diálogo nuevamente con las editoriales se harán las modificaciones necesarias para asegurar que la reimpresión no contenga ningún tipo de contenidos que sean de ideologización y a su vez algún tipo de atento a los derechos de los niños y de los jóvenes. La reimpresión de los textos va con el currículo revisado. Según el Ministerio de Educación, la reimpresión tendría un costo referencial entre 9 y 12 millones de dólares. A pesar de ello, se generará un ahorro de 8 millones de dólares, debido a que las editoriales donaron los derechos intelectuales de los libros, que cubren las 64 asignaturas que se imparten a 4,5 millones de estudiantes. Sobre las 196 personas que fueron contratadas para la elaboración de los módulos pedagógicos en la gestión anterior, la ministra precisó: 154 de ellas están ya con contratos, trabajarán hasta el mes de julio y las restantes están en proceso de contratación para finalizar otras labores. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y Ecuador tiene listo un anteproyecto de ley de protección de datos. Se busca que las empresas protejan los datos de sus clientes y que los ciudadanos se empoderen y aprendan a cuidar su información personal. En el conversatorio hacia la confianza digital, ¿por qué es importante la protección de datos en la era tecnológica?, la directora de la DINARDAP indicó que está listo el anteproyecto de ley de protección de datos para el país. Estamos presentándolo ahora mismo ante el Ejecutivo para que a su vez lo pase al Legislativo. Estimamos que puede ser hasta el mes de octubre. Que permitan tanto a las personas como titulares de los datos el ejercicio y empoderamiento de estos derechos, así como a los responsables del tratamiento. Se contemplan sanciones en esta norma en caso de que las empresas, por ejemplo, infrinjan las normas de confidencialidad de datos de sus clientes, ya que es común que los ciudadanos
reciban llamadas ofreciendo promociones de empresas a las que las personas nunca dieron datos. ¿Cómo hacemos pruebas para controlar que eso no ocurra? Y por supuesto, todas las empresas debemos sujetarnos a determinadas normas, ¿no? Nos llaman por teléfono, hay bases de datos que se comercializan. La democracia está en serio riesgo. No sabemos si ahora estamos defendiendo una postura de un proyecto o vetando un proyecto o la información fue manipulada. Se espera que los usuarios se empoderen y sepan el tipo de información que comparten en sus redes y plataformas digitales, que tomen conciencia de los riesgos, por ejemplo, de hacer pública información bancaria desde teléfonos con otras personas. Tenemos que hacer conciencia y ser muy responsables con los datos que entregamos y ponemos a disposición del público, y también obviamente del lado de los operadores, los prestadores de servicios. La confianza digital se construye con la responsabilidad de todos, empresas, Estado y ciudadanos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China organiza en Guayaquil la primera feria de carros chinos. Según los inversionistas del mercado en nuestro país, se ha convertido en un potencial aliado para sus marcas. Su marca lleva apenas 2 meses en el país y durante la gala inaugural de la primera feria de carros chinos en Ecuador, se llevaron el premio como mejor stand por su innovación y promociones. Diseño de última tecnología, presenta líneas muy modernas, equipamiento de primera, sistemas de seguridad completos, tenemos 14 sistemas de seguridad en los vehículos y el proceso de manufactura y control de calidad de las marcas de primer nivel. En 2018 ingresaron al país 15 marcas nuevas, de las cuales 11 son chinas, que en los últimos 10 años creció del 3 al 15% en el mercado automotriz. El año pasado se vendieron 137.000 unidades y eso nosotros es lo que realizamos como institución. Creamos plataformas comerciales doble vía, motivamos lo mejor de China para Ecuador y motivamos lo mejor de Ecuador en China. El embajador de China, Wang Yulin, destacó el avance en las relaciones bilaterales y comerciales con el Ecuador. Actualmente, China no solo es el tercer socio comercial y el principal país de origen de la inversión extranjera directa del Ecuador, sino también ha sido un socio importante de financiamientos. Mejorar estas relaciones comerciales que permitan estar dentro de las políticas que hemos nosotros también tomado como unas banderas de lucha, generar empleo, desarrollo y productividad para el país. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y en otro tema, la ciudad de Cali en Colombia se proyecta como líder mundial en la lucha contra el cáncer. El City Cancer Challenge es un proyecto innovador que también busca ser implementado en otros países de América Latina y Ecuador no es la excepción. El City Cancer Challenge es un proyecto pionero cuyo propósito es reducir en un 25% la mortalidad por cáncer en Colombia para el año 2025. La meta es replicar esta iniciativa en todos los países de la región. Esto obliga no solo a unirse a una iniciativa, creo que es una prioridad de las políticas públicas de los gobiernos municipales de cada una de esas ciudades, de las grandes ciudades de América Latina, de tomar medidas para que esas ciudades sean lo más saludables posibles. De la educación en salud, para que la misma población pueda estar consciente de que hay un tema que puede ser combatido desde el principio. Según Wilson Merino, coordinador nacional del Acuerdo contra el Cáncer en Ecuador, ya se gestionan acercamientos. Nosotros hemos conversado ya con el alcalde Yunda en Quito, hay una predisposición bastante grande para poder llevar este City Challenge. Con la alcaldesa de Guayaquil yo me reuní en época de campaña, ella firmó el Acuerdo contra el Cáncer. Sin embargo, lograrlo no solo es competencia de los gobiernos, el éxito también dependerá de la participación ciudadana. Generar una plataforma de encuentro, lograr que actores de la sociedad civil, actores privados, actores públicos se sienten en la mesa. El City Cancer Challenge es organizado por la comunidad internacional y en todo el mundo solo participan 3 ciudades: Cali de Colombia, Asunción de Paraguay y Yangon de Myanmar. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 13:34. Emprender se convierte en una de las actividades que promueven fuentes de empleo y dinamizan la economía del país. A continuación conoceremos cómo el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, fortalece los negocios para brindar servicios de calidad.
Hace 26 años migró a Guayaquil, iniciando con una panadería. Luis Rodríguez, oriundo de la provincia de Tungurahua, se ha dedicado durante este tiempo a impartir sus conocimientos, logrando expandir su negocio. Contamos con 8 sucursales en total. Directamente. Indirectamente tenemos aproximadamente 12 panaderías que también han salido de nuestros maestros que han aprendido empíricamente en nuestras panificadoras. Como don Luis, muchos artesanos y emprendedores reciben la capacitación por parte del CECAP con el programa Crea y Administra tu Emprendimiento, el cual te damos 3 programas claves para poder salir adelante con tu emprendimiento. Tenemos el de diseña el modelo de tu negocio, el tema de cómo vas a crear la empresa y cómo manejar las finanzas de tu emprendimiento. Siempre hay que estar capacitándose, innovando, hay que estar creando nuevas recetas, en este caso, balanceando nuevas recetas. Eso es importantísimo. La panadería San Marcos es un negocio familiar con el que se han creado nuevas fuentes de empleo, como la de Cristian Rodríguez, quien se costea sus estudios universitarios con los recursos que genera. Este para mí no es un trabajo, es una profesión, ya que con el conocimiento empírico que ha tenido toda mi familia han podido salir adelante. Y ahorita como parte de la segunda generación nos estamos preparando y estamos captando todo el conocimiento posible para poner en práctica nuestro negocio. El CECAP promueve continuamente el perfeccionamiento, capacitación y certificación de competencias laborales en todo el territorio nacional. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y una buena noticia, en Roma el gobierno ecuatoriano firmó un memorándum de entendimiento con el Hospital Pediátrico Bambino Gesù que permitirá la atención en esta casa de salud de niños y niñas ecuatorianas que presenten enfermedades raras y catastróficas. En el periplo presidencial por el país mediterráneo de Italia, Rocío González de Moreno, presidenta interinstitucional del Comité Plan Toda una Vida, visitó el Hospital Pediátrico Bambino Gesù en Roma. En este lugar se firmó un memorándum de entendimiento con esa casa de salud con la finalidad de fortalecer lazos de cooperación en áreas de asistencia pediátrica. Para nosotros es importantísimo toda esta historia de cuidado y de salud que tiene este hospital por muchos años y creo que va a ser muy beneficioso a todos los niños que se requiera. Con esta firma se podrá derivar a esta casa de salud a infantes que presenten enfermedades raras y catastróficas y que por su complejidad no puedan ser atendidos en el Ecuador. Mandar niños, mandar personal a que se capacite, pedir asesoramiento mediante videoconferencias y también para que vaya personal de aquí a dar capacitación a nuestro personal de allá. También se prevé el intercambio de investigaciones que se hagan en ambos países. Esta casa de salud registra 28.000 ingresos hospitalarios cada año y ha realizado 29.000 procedimientos quirúrgicos e intervenciones. El 15% de sus pacientes son extranjeros. Como parte de sus actividades por la ciudad de Roma, la primera dama realizó una ofrenda floral al mosaico de la Virgen del Quinche, que reposa en este lugar desde mayo de 2019. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y actividades para este fin de semana en la capital. Texturas y sensaciones es una exposición inclusiva destinada a percibir objetos arqueológicos a través del sentido del tacto. La muestra permanecerá abierta hasta este viernes en la planta baja del municipio de Quito. Fragmentos de cerámicas hallados en excavaciones realizadas en lugares como el Parque Rumipamba, la zona de Tajamar, La Florida y Cochasquí, en Quito, forman parte de la exposición Texturas y Sensaciones, una muestra inclusiva que fomenta a los visitantes a percibir los objetos arqueológicos con sus manos y conocer las huellas dejadas por los fabricantes y otras características como el tamaño de sus dedos. Para que este patrimonio sea inclusivo, para que las personas que pueden ver, que no pueden oír, las que no pueden ver, puedan entender. Más allá del simple objeto, pueden entender a las sociedades que hicieron estas piezas cerámicas. Por un tema de conservación, esta exposición estará abierta al público hasta este viernes. No obstante, otros objetos arqueológicos serán exhibidos hasta el 31 de julio. Ahí se pueden encontrar los restos presumiblemente de una mujer, localizado recientemente en el sector de Perucho. Es un esqueleto original que nos da evidencia sobre la forma de enterramiento en la zona de aquí de la sierra. Pertenece a la cultura Caranqui, es del periodo de integración que data del 500 al 1500 después de Cristo. En la exposición además se exhiben representaciones de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Quito. A través de esta iniciativa, se busca que todas y todas conozcamos más de cerca la historia y cultura de nuestra ciudad. Tenemos que conocer de nuestros asentales, de nuestras raíces. En una época del tiempo y romper el mito de que somos coloniales.
Agentes metropolitanos de control fueron capacitados por los arqueólogos para guiar a los visitantes. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y con la finalidad de dinamizar la economía en la provincia de Tungurahua, la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador inicia el proyecto Tren de Hielo 2. Por la temporada vacacional se busca promocionar el turismo familiar. El tren vuelve a Ambato. Es la oferta turística de Ferrocarriles del Ecuador. El recorrido inicia desde la estación de Ambato y visita las ciudades de Ceballos, Mocha y finaliza en la estación de Urbina. En el trayecto de 62 kilómetros, los visitantes pueden admirar los paisajes de la serranía ecuatoriana. El tren panorámico de 110 personas para que mueva cada fin de semana y pueda llegar a los diferentes cantones que tenemos en Tungurahua. Berta Espín, junto a su familia, recorrió el trayecto Latacunga-Ambato, donde observó las aguas verde turquesa de la laguna de Yambo. Eso es chévere también, que hay alguien que le va narrando las cosas, porque uno no sabe o se ha oído a veces, pero no es lo mismo, ¿no? En el viaje los pasajeros pueden admirar los campos de cultivos que existen en las diferentes comunidades. Algo para unir a la familia y sobre todo conocer el Ecuador por dentro. Es muy diferente, la naturaleza sobre todo. El tren panorámico inicia su recorrido desde este viernes y el objetivo es dinamizar la economía de la provincia de Tungurahua. Máximo Barba, Medios Públicos. Ayúdenos a encontrarla. Ibáñez Banda Caterina Michelle, de 22 años, desapareció el 21 de noviembre de 2018 en Quito, en el sector de Chillogallo. Cualquier información, comuníquese al teléfono 1-800-335-486. Desarrollamos las noticias internacionales. El ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia ratificó que en Venezuela se practican torturas. Christopher Figuera habló de cosas horrendas en cuanto a violaciones a los derechos humanos. A continuación, lo más destacado de lo que dijo en una entrevista al diario El País. Durante cerca de 8 minutos, quien era considerado hasta hace poco como uno de los hombres más poderosos del gobierno de Venezuela, contó al diario El País de España, tras haber escapado a Colombia y posteriormente a Estados Unidos, su verdad sobre lo que ocurre en su país. Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, afirmó que a inicios de año la situación en el orden político era insostenible y reveló que le preguntó al presidente Nicolás Maduro qué acciones llevaría adelante para mitigar la crisis y que luego en marzo se lo volvió a sugerir. A grosso modo le sugiero que la Asamblea Nacional Constituyente cese sus funciones, que se cambie a el CNE, que se llame a elecciones. Figuera no coincide con que hubo un fracaso el pasado 30 de abril, cuando se rebeló un grupo de uniformados contra el gobierno con la intención de provocar la salida del poder del mandatario venezolano. Es una operación que está en marcha, la Operación Libertad está en marcha. En el diálogo, el oficial también fue cuestionado por las torturas de las que se responsabiliza el gobierno venezolano a través del SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia. Persecuciones, sobre todo en el aspecto político. Los derechos políticos están en cuestión en Venezuela. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo que establezca Maduro es señalado de enemigo por él. A quien sí responsabilizó fue al primer mandatario venezolano por los ataques a los opositores. Maduro es el que ordena las persecuciones políticas. Para Figuera, el reciente informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no refleja todo lo que sucede en cuanto a violaciones a los derechos humanos en Venezuela. He dicho que fue un poco tímido más bien, porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí. El aislamiento, la soledad, el maltrato, eso es una forma de tortura. Christopher Figuera está convencido de que existe una salida a la crisis y es que el presidente Maduro abandone el poder. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Y en otro escenario, el estado de Luisiana, en Estados Unidos, emitió una alerta de tornado por la cercanía de lo que podría ser la primera tormenta de la temporada. Las fuertes lluvias que afectan la costa este de los Estados Unidos causaron sus primeros estragos en Nueva Orleans y otras ciudades del estado de Luisiana, mismo que ya se declaró en emergencia por la llegada de una tormenta que podría convertirse en los próximos días en huracán. En Nueva Orleans, la ciudad más poblada, las principales quejas fueron contra el Departamento de Agua por el mal funcionamiento de los drenajes.
Videos compartidos en redes sociales dan cuenta de calles anegadas, edificios inundados, automóviles atrapados y la dificultad de los transeúntes para recorrer la ciudad. El gobierno local cerró el ayuntamiento y solicitó a los trabajadores que no sean indispensables que permanezcan en sus hogares y a quienes sí lo sean que esperen hasta que las condiciones mejoren. Fernanda Vera, Medios Públicos. Con el auge de las redes sociales se vuelve más importante que nunca verificar la información que llega a nuestras manos. Enseguida un caso interesante de las llamadas fake news. Las imágenes se volvieron virales. Un usuario argentino las compartió con el texto "atentado terrorista en Argelia", que no llega a funcionar por la inmensa habilidad del piloto. El corto video fue replicado por cientos de cuentas. Incluso el líder del Movimiento Popular Pakistán lo publicó en su usuario de Twitter, así como el Movimiento Pakistán Zindabad. Sin embargo, las imágenes no son reales. Corresponden a un popular juego de video llamado Grand Theft Auto 5. Un youtuber pakistaní comparte en línea trucos y formas de jugarlo, y en una de sus capturas de pantalla se aprecia esta secuencia. Así que recuerde, antes de compartir información que obtiene en redes sociales, verifíquela. Fernanda Vera, Medios Públicos. Y en otro tema, Vincent Lambert, una persona tetrapléjica que permanecía con asistencia vital desde hace más de 10 años, murió este jueves. Lambert generó una intensa polémica en el país galo por la discusión sobre la muerte digna. Su familia mantenía posiciones diferentes, ya que mientras su esposa pidió que se finalice con el soporte vital, sus padres insistían en mantenerlo conectado a la espera de una mejoría. Hace 9 días, el equipo médico del hospital de Reims empezó a retirar la alimentación e hidratación artificiales. Y un joven se volvió un héroe en Estados Unidos luego de salvar a su sobrina de un incendio. Además, Japón logra un nuevo aterrizaje exitoso en un asteroide. Más en el siguiente resumen internacional. En Washington, Estados Unidos, Derrick Beard, de 20 años, se convirtió en héroe cuando ingresó a una casa en llamas para salvar a su sobrina de 8 años, quien no logró huir por quedar paralizada del miedo. El joven subió al segundo piso, cargó a la niña, le puso su camiseta en el rostro para evitar el humo y salió. Ahora Derrick está hospitalizado con quemaduras de segundo y tercer grado, pero al ser consultado por medios locales aseguró, sin pensarlo 2 veces, que lo haría nuevamente. Científicos rusos y noruegos descubrieron recientemente una fuga radiactiva en el submarino Komsomolets, que se hundió en el mar de Noruega hace 30 años. Los especialistas usaron un robot submarino operado a distancia para explorar el sumergible y tomaron una muestra del agua. Así detectaron una contaminación radioactiva que supera 100.000 veces la normal. La Agencia Espacial Japonesa logró un hito en la carrera espacial, ya que consiguió aterrizar por segunda ocasión la sonda Hayabusa 2 en un asteroide a 300 millones de kilómetros de nuestro planeta. El objetivo de la misión es recoger muestras de la roca que no ha recibido radiación en millones de años, para lo que provocaron una explosión controlada que facilita la obtención de dichas muestras. La nave regresará a la Tierra el próximo año con todo lo conseguido. Fernanda Vera, Medios Públicos. Y escuche esto, una lluvia de dinero cayó sobre una autopista en Atlanta, Estados Unidos, después de que la puerta de un camión blindado se abriera permitiendo que su contenido terminara esparcido por la carretera. De su parte, la policía, que realizó el recuento del faltante monetario, solicitó a la ciudadanía que devuelva los billetes porque de no hacerlo estarían cometiendo un delito. Hasta el momento se conoce que 2 personas acudieron a la policía para devolver el dinero. No han informado todavía cuál es el faltante, pero miren ustedes esas imágenes y la desesperación en un momento de la gente por recoger algo de este tesoro cayendo desde el cielo.
Un suceso histórico e insólito, ojalá se pudiera replicar constantemente. Sofía, nos despedimos. Nos despedimos, amigos, que tengan una muy buena tarde. No se olviden seguir las emisiones informativas de Telediario a las 19 horas y también a las 20 horas la emisión estelar. Se quedan con Fanático, con los deportes. Hasta pronto.